Bien, como anunciamos a la doctora Sara Vargas, bien, está bien acompañada con su esposo, neurocirujano, especialista en columna, y también una compañera. Sí, la doctora Patricia González, sí. Aquí estamos rodeados. Sí. Geriatra. Geriatra, pero qué interesante. Ese es un tema bueno porque ahora está muy de moda. Eso de la columna con los es viejitos. ortopeda. Sí, bueno, no. Lo que pasa No. es que son cosas diferentes. Total. Sí. Él mismo te lo puede responder. Sí, Cuando cuando venga él al venga, programa, sí. cuando él venga al programa. Esclerosis, neuróloga. Mira, Mañana y Víctor y Borieña, ella fue que trató, iba a decir tacón, a Sergio hasta el final. Ay. Sí, con una esclerosis, porque existen varias y ella nos va a explicar ahora. Gracias por aceptar la invitación, doctora. La tuvimos en el programa, había Swan en la pandemia y hablaba el de año ese pasado, tema sí. muy ampliamente. De entrada quisiera Existen- saber qué es la esclerosis, que se No, explique. ella va a explicar, porque existen varios tipos de esclerosis múltiples. ¿Y qué otros tipos? Está de la esclerosis? ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que a veces existe confusión entre una y la otra. Una es degenerativa y una es inflamatoria desmielinizante. Entonces, la esclerosis múltiple, en realidad, fue lo que usted preguntó, es una enfermedad autoinmune inflamatoria desmielinizante, crónica también del sistema nervioso central. La ELA es neurodegenerativa. Entonces, ambas tienen mecanismos de acción diferentes y el pronóstico de una y otra también son diferentes. A pesar de que se está hablando mucho de esto, la cifra no es muy alta. Yo la semana pasada leí, no recuerdo, pues se me olvidó, de cada tanta persona, Mira, una persona enferma de esclerosis. Sí, la esclerosis múltiple, pero cada día esa cifra va aumentando más. O sea, anteriormente se decía 1.8, pero ya incluso hay más de 2.5 millones. O sea, la cifra En el mundo. pero va aumentando cada día más. Incluso en nuestro país, anteriormente la cifra era de 0.8 en un estudio que se hizo en conjunto con Panamá y otros países. Pero estamos seguros de que actualmente la cifra ha ido aumentando. ¿Y cuáles son los síntomas, doctora? Es que son variables. Siendo sincera, tenemos un grupo que ellos dicen, cada vez que leo más de esta patología, pues también siento que la puedo tener. Y a veces uno lo siente porque tú puedes tener dolor retroocular, o sea, dolor en el ojo, que puedas empezar a tener visión borrosa, que puedas perder la visión de un ojo, que hables, que empieces con mareos, que te vayas de ladito, que sientas calambres, adormecimiento, que se te vaya la fuerza de la mano, que tú vayas a destapar algo y tú digas, ven acá, ¿y qué pasa? Porque no es algo que hay algunos pacientes que que la patología es muy fuerte, o los síntomas que sí son discapacitantes, o sea, los pacientes pueden tener afectación para caminar, que de un momento a otro se quieren parar y no pueden, entonces porque hacen algo que se llama mielitis, o sea, es una inflamación de la médula y los pacientes no caminan, o sea, hay muchísimos síntomas. Hablamos antes que mañana pregunte de Sergio García. Él venía aquí al programa y comenzó a veces hablando, repetir cosas y uno decía, pero ¿qué le pasa? O a ponerse reverde cuando daba la nota de prensa. Ya eso eran síntomas. Pero ¿cómo él lo descubre? Porque él fue mucho tiempo después. Lo que pasa es que anteriormente no se hablaba de las afectaciones cognitivas y de la fatiga. La fatiga también se ha evidenciado que es muy frecuente y de las afectaciones cognitivas, o sea, los pacientes jóvenes, que se me están olvidando las cosas, que repiten mucho, que tú le explicas y son personas, abogados, médicos, o sea, nos puede pasar a todos. Entonces también la fatiga, entonces que me canso, que yo camino de acá a la esquina y ya me canso, entonces que se empeora con el calor, que siento un corrientazo en la espalda, entonces son síntomas así. Entonces ya estos síntomas anteriormente, 5 o 10 años atrás, no eran como muy mencionados, pero ya sí, entonces ya uno lo toma más en cuenta, porque cada día se ha evidenciado más de que tienen mayor afectación también.
Doctora, nosotros, lógicamente que nos sentimos altamente, ¿cómo le diríamos?, afectados al tocar el tema, porque un compañero de nosotros que compartía este escenario murió precisamente afectado de esa terrible afección, de esa enfermedad. Eso le puede dar a cualquier persona en cualquier momento. Sí. O sea, A mira cualquier edad. Sí, pero es más frecuente entre los 20 y 40 años. ¿Entre los 20? y 40 es una patología de enfermedad de pacientes jóvenes, pero también puede verse en niños, así como también ya en adultos. En este momento, usted ha dicho que esta enfermedad va creciendo en la sociedad, en el ser humano. Aquí en Santiago tenemos muchos problemas que personas tienen, que le da dolor de cabeza, que le da dolor en ojo, que le da... Entonces, hay la definición que usted ha dicho converge también con otra clase de enfermedades. Por eso. Entonces, esto trae confusión. Claro, por eso entonces lo importante de esto es acudir a un médico especializado, o sea, tú buscar la ayuda a tiempo, porque mientras más rápido tú la puedas diagnosticar, o sea, más rápido y mejor pronóstico puede tener el paciente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que así como tú dices, hay pacientes con dolores de cabeza y hay pacientes que anteriormente no se asociaban, pero ya se están asociando porque los dolores de cabeza, entonces también estos pacientes pueden tener dolores de cabeza. Pero dicen, no, es una simple migraña. Pero también empiezan a tener afectación en el ojo, pero van al oftalmólogo. Entonces, cuando van, entonces muchas veces no se refiere a dónde tiene que ir. Entonces, el paciente empieza a hacer turismo neurológico, como nosotros decimos. Doctora, Sergio me llamaba por teléfono, digo, a todos nos llamó, principalmente a Bélgica, y a mí me llamaba casi todos los días, pero no decía nada. Yo sabía que era él porque su teléfono está registrado. Y él lo que hacía era que hacía una especie de chillido. Y yo le decía, pero dígame, y él le hacía un chillido. Y yo le decía, yo voy para allá, yo voy para allá. Entonces cuando uno iba allá había una situación de que no permitía, que había una persona encargada que no le daba acceso a uno. Eso me pasó a mí en 2 ocasiones. Es incurable. Y eso de ese chillido que se le va la voz, que no hablaba. Lo que pasa es que hay una cosa que es ELA, es esclerosis ¿Qué lateral es? amiotrófica. Los pacientes empiezan también a tener afectación vulvar y no pueden hablar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que ya el paciente empieza a tener afectaciones para deglutir, hasta para respirar, para moverse, porque las manos se le van perdiendo lo que es la fibra muscular y eso se llama atrofia. Entonces van perdiendo la movilidad. Entonces sí se va perdiendo lo que es la voz, pero la conciencia se mantiene. O sea, la parte de que sabe quién es, dónde está, o sea, todo se mantiene intacto, que entonces es peor. Entonces, Pero él fue perdiendo también el movimiento. la movilidad. Él me Y esa llamaba, no yo le decía, tiene cura. escribe por WhatsApp, pero ya él no escribía No, tampoco. no, ¿por y qué? eso ese deterioro fue de la noche a la mañana, como se dice. Fue rápido. Es que la ELA no tiene cura y La ELA, ELA era esa. los tratamientos para una y para la otra son totalmente diferentes. O sea, el ELA tiene un tratamiento y tiene una sobrevida muy diferente a la esclerosis múltiple. Los pacientes con esclerosis múltiple pueden vivir una vida prácticamente normal. O sea, siempre y cuando se diagnostique a tiempo. Los pacientes pueden trabajar, pueden tener sus hijos, pueden tener su familia, pueden hacer sus ejercicios. O sea, que es muy diferente a la ELA. El paciente con ELA va cada día más en decadencia, o sea, se va discapacitando. ¿Y él como a qué edad le comenzaría eso? No, Lo que no pasa hay es que explicación. el ELA es una patología más de paciente adulto mayor. Pero también, o sea, hay pacientes jóvenes. Yo tengo una pacientita de 30 años con ELA, que es médico. Y era en el momento en que yo la diagnostiqué, tenía 30 años y tenía un niño en ese momento de 4 o 5 años. Y imagínate, y tú ves la paciente que te llegan y que se van deteriorando, y uno también sufre con los pacientes, porque es una patología que no tiene cura y que por más que tú quieras, el paciente va discapacitándose cada día más, que es la diferencia entre los pacientes con esclerosis múltiple. La de él no era esclerosis Múltiple. Pero hay personas conocidas también que tienen esclerosis múltiples, Sí. que son dolores como musculares. Los pacientes también pueden tener dolores musculares.
Pero me hablaba en una entrevista de médicos, de más de 2 o 3 médicos, Sí. aquí en Santiago, Que tienen que se han esclerosis múltiple, diagnosticado sí. con esclerosis. Múltiple. ¿Y por qué se debe específicamente médicos? O sea, le No, puede dar no es cualquiera. porque sea médico, es porque nos puede pasar a cualquiera. Incluso ella, yo tenía pacientes, tengo como 3 pacientes médicos también. Y entre ellos hay jóvenes a media de edad y también de 70 y algo de años. Pero la esclerosis múltiple sí es o sea, sí es de pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años. Y no hay un tratamiento, Sí. no. ¿Para cuál de las dos? Hay Las tratamiento dos. para las dos, Sí. pero hay una que puede vivir siempre y otra, ¿a qué edad pueden llegar? Mira, hay niños con esclerosis múltiple. Yo tengo niños incluso con esclerosis múltiple y tienen una vida normal, siguen estudiando porque hay tratamientos. Hace 10 años los tratamientos no son lo mismo que ahora. Ya hay tratamientos que dependiendo del tipo de esclerosis múltiple, porque hay diferentes tipos de esclerosis múltiple. Entonces, dependiendo qué tipo, la actividad que tengan en la resonancia, el tipo de síntomas, cómo se desarrollen, entonces tú dices, para este tipo hay tal tratamiento. Y en el país tenemos, gracias a Dios, el Sistema Nacional de Salud cubre. se lo da a los pacientes, sí. Sobre eso iba en cuanto al sistema de seguro, si cubría realmente No. el tratamiento. No. Porque con la situación que estamos viviendo ahora, el hecho de que con una enfermedad se naturaliza sin un seguro de salud es problemático. Mira, en realidad es una patología catastrófica, en un sentido de que cuando tú diagnosticas, o sea, los pacientes necesitan ayuda. Y por eso cada día más nosotros hacemos más hincapié en que podamos conseguir personas que quieran ayudar. Porque nosotros como médicos queremos ayudar, pero a veces no tenemos los medios de cómo poder ayudar. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Porque también los estudios que hay que hacer son costosos y hay pruebas que hay que mandar fuera del país. Entonces, los seguros no cubren nada de esto. O sea, las pruebas que hay que hacer fuera del país, los tratamientos que hay que darle, y a veces nosotros como médicos nos sentimos manos atadas porque uno como médico lo que tiene es que darle la salud a nuestros pacientes, pero no tenemos muchas veces porque el seguro dice no cubre. ¿Una sentencia de muerte? Pero tenemos una esperanza porque está a alto costo. Entonces, alto costo sí tiene ese departamento y sí le ofrece los tratamientos a los pacientes con esclerosis múltiple y también a Lela, pero muchas veces estos se pueden agotar, se agotan. ¿Cómo se descubre y cuáles son los estudios que hay que hacer para poder descubrir? Mira, lo esta principal es la enfermedad? clínica, los síntomas. Los síntomas es lo que nos dice a nosotros hacia dónde vamos con nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque la clínica es lo que nos va a guiar. Entonces, cuando tú la conoces, pues tú te vas dirigida hacia una parte. Entonces, tú tienes que hacerle paciente analíticas generales, tienes que hacerle panel autoinmune, tienes que mandar a hacer fuera del país unas analíticas que se llaman bandas oligoclonales o panel de esclerosis múltiple. También tienes que hacerles resonancia, o sea, cráneo y columna completa, porque también afecta, a pesar de que afecta también cráneo, también te afecta la médula completa. Entonces, son costosos y tú tienes que cubrir, o sea, mandarle a hacer toda esta batería de estudios a los pacientes para que entonces tú le haces el expediente y lo pasas al Sistema Nacional de Salud. Antes no se hablaba mucho de eso, No. porque era desconocido. Ahora, la semana pasada, casi todos los periódicos tradicionales hablaban de esto con una gran preocupación. Después de la pausa, vamos a hacer una pausa, doctora. Gracias. Y Sara Vargas siempre está disponible para educar y para enseñar a la ciudadanía sobre este tema tan terrible. Hacemos una pausa y volvemos.